Hombres y mujeres libres, ¿cómo andan? En este podcast tocaremos un tema que ha sido una constante en la historia política y económica: el intervencionismo económico en gobiernos que se decían liberales. Esto ha desdibujado la frontera entre liberalismo y estatismo casi por completo. El liberalismo económico, basado en la defensa del libre mercado, la propiedad privada y la mínima intervención del Estado, ha sido una de las doctrinas más influyentes en la historia del pensamiento económico. Sin embargo, muchos gobiernos que han proclamado su adhesión a estos principios han terminado implementando políticas intervencionistas. ¿Por qué sucede esto? ¿Es una traición a los ideales liberales o una adaptación pragmática a las circunstancias? En este informe explicaremos ejemplos históricos de gobierno que, a pesar de proclamar su adhesión a principios liberales, adoptaron políticas intervencionistas. Luego analizaremos las razones detrás de estas contradicciones, finalizando con una reflexión desde una perspectiva liberal. Buscando bibliografía, terminé seleccionando algunos ejemplos. Todos estos, obviamente, serán sujetos a la opinión y los comentarios de ustedes. El Reino Unido en el siglo XIX. El giro de Disraeli. En la segunda mitad del siglo XIX, el Reino Unido era el bastión del liberalismo clásico. Sin embargo, Benjamin Disraeli, primer ministro conservador, pero con una retórica liberal en economía, promovió medidas intervencionistas como la expansión del gasto público en reformas sociales destinadas a la clase trabajadora. Aunque estas políticas buscaban frenar el avance del socialismo, implicaron un alejamiento de los principios del laissez-faire. Otro ejemplo, Estados Unidos, de Cleveland a Roosevelt. Grover Cleveland, 1885-1889 y 1893-1897, fue uno de los últimos presidentes estadounidenses con un fuerte compromiso con el laissez-faire. Sin embargo, su administración enfrentó una crisis económica que llevó a ciertas medidas de intervención, aunque limitadas. El caso más notable de intervencionismo bajo un discurso liberal fue el de Franklin Roosevelt, 1933-1945. Si bien su New Deal se justificó como una respuesta a la Gran Depresión, implementó una serie de regulaciones, controles de precios y expansión del gasto público que marcaron un punto de inflexión en la política económica estadounidense, alejándolo de las raíces liberales en las que había nacido el país. Un ejemplo más, Argentina, Menem y el espejismo liberal. En los años 90, el gobierno de Carlos Menem, 1989-1999, en Argentina, promovió privatizaciones y desregulación económica, siendo visto como un paradigma de liberalismo en América Latina. Sin embargo, su gestión mantuvo un alto nivel de gasto público, utilizó el tipo de cambio fijo como mecanismo de estabilidad y creó estructuras estatales altamente dependientes del endeudamiento. Su modelo terminó colapsando en 2001, evidenciando que el intervencionismo estatal seguía presente bajo una apariencia de liberalización. Otro caso, Chile, Pinochet y el modelo con intervención. El régimen de Augusto Pinochet, 1973-1990, es presentado como un ejemplo de reformas de mercado, impulsadas por los Chicago Boys. Sin embargo, el Estado no desapareció, sino que reguló áreas clave de la economía y mantuvo fuertes subsidios en sectores estratégicos. Además, cuando la crisis de 1982 golpeó al país, el gobierno no dudó en intervenir bancos y empresas privadas para evitar un colapso financiero. Hay varios factores que explican por qué los gobiernos que se dicen liberales recurren al intervencionismo. 1. Presión política y social. Cuando el liberalismo enfrenta crisis económicas, la demanda popular por soluciones inmediatas empuja a los gobiernos a intervenir para evitar descontento social o revueltas. 2. Intereses económicos y empresariales. Grandes grupos empresariales suelen buscar proteccionismo, subsidios o rescates estatales cuando sus negocios están en riesgo, distorsionando el ideal del mercado libre. 3. Corto plazo versus largo plazo.
Mientras que las reformas liberales suelen mostrar sus beneficios a largo plazo, los políticos operan bajo ciclos electorales, lo que los lleva a implementar políticas populistas o intervencionistas para ganar apoyo inmediato. 4. Crisis económicas inesperadas. Cuando surgen colapsos financieros, pandemias o guerras, el instinto de los gobiernos es intervenir, aunque esto contradiga sus principios originales. Desde el liberalismo clásico, el intervencionismo no es solo una traición a los principios, sino también una distorsión que genera más problemas a futuro. La idea central del liberalismo no es la ausencia total del Estado, sino un gobierno limitado que garantice derechos, haga cumplir contratos y defienda la propiedad privada. Cuando los gobiernos intervienen excesivamente, crean dependencia, incentivos perversos y limitan la capacidad de adaptación del mercado. El problema radica en que cuando el Estado interviene, rara vez retrocede. Las medidas excepcionales se convierten en permanentes. Los controles temporales se institucionalizan y la población se acostumbra a depender de la mano estatal. Esto genera una paradoja. Los gobiernos que dicen ser liberales terminan fortaleciendo al Estado en lugar de limitarlo. El desafío para un verdadero liberalismo no es solo evitar el intervencionismo por conveniencia política, sino también educar a la sociedad sobre los beneficios del mercado libre, la responsabilidad individual y los peligros del estatismo disfrazado de pragmatismo. Conclusión. La historia demuestra que los gobiernos que se proclaman liberales pero ceden al intervencionismo terminan por socavar los propios principios que dicen defender. La única manera de sostener el liberalismo en el tiempo es con un compromiso genuino con la libertad económica, la reducción del Estado y una ciudadanía dispuesta a defender estos valores, incluso en tiempos de crisis. Claro, muchas veces los políticos o economistas que se identifican como liberales terminan justificando políticas intervencionistas con argumentos que intentan armonizar el estatismo con la doctrina del libre mercado. Aquí te detallo algunas de las excusas más comunes que utilizan para defender el intervencionismo. Es solo una medida temporal. Uno de los argumentos más repetidos es que la intervención del Estado es un recurso de emergencia, solo necesario en situaciones excepcionales. Esta excusa se usa para justificar desde controles de precios hasta rescate de empresas. Ejemplo, durante la crisis financiera de 2008, muchos políticos liberales defendieron los rescates bancarios diciendo que sin ellos el sistema colapsaría. Sin embargo, una vez que el Estado interviene, rara vez se retira. ¿Por qué es un error? La historia muestra que las medidas temporales rara vez desaparecen. Los controles de cambio en América Latina, por ejemplo, siempre se implementan como provisionales, pero terminan durando décadas. Este sector es estratégico y debe ser protegido. Otro argumento recurrente es que ciertos sectores de la economía son demasiado importantes para dejarlos al mercado y necesitan del Estado para garantizar su estabilidad. Ejemplo, en muchos países se han nacionalizado empresas de energía, transporte o telecomunicaciones bajo el pretexto de que son estratégicos y no pueden quedar en manos privadas. ¿Por qué es un error? Lo estratégico no implica que deba ser estatal. Los países más desarrollados tienen sectores estratégicos en manos privadas con regulaciones mínimas. La privatización de servicios, como la telefonía en la década del 90, demostró que la competencia mejora la calidad y baja los costos. El libre mercado funciona, pero la realidad nos obliga a intervenir. Este argumento plantea que, aunque en teoría el mercado es la mejor opción, la realidad impone limitaciones que justifican la intervención estatal. Ejemplo, se ha utilizado para justificar subsidios al transporte, la educación y la vivienda, bajo la idea de que sin ayuda estatal la población más pobre quedaría excluida. ¿Por qué es un error? Las distorsiones creadas por la intervención suelen empeorar los problemas. Por ejemplo, los subsidios a la vivienda terminan elevando los precios, aunque la demanda artificial supere la oferta real.
Hay que controlar el mercado para que no sea salvaje. Este argumento parte de la idea de que el mercado, sin regulación, genera abusos y desigualdades que deben ser corregidas por el Estado. Ejemplo, se usa para justificar regulaciones laborales estrictas, impuestos progresivos y controles de precios. ¿Por qué es un error? Los mercados libres tienden a autorregularse cuando hay competencia real. Cuando el Estado interviene, genera monopolios artificiales y frena la innovación. Si no intervenimos, el populismo lo hará peor. Muchos liberales defienden ciertas políticas intervencionistas con el argumento de que si ellos no las aplican de manera moderada, la izquierda vendrá con algo peor. Ejemplo, políticos como Macri en Argentina justificaron subsidios y controles parciales diciendo que evitarían que el kirchnerismo volviera con medidas aún más radicales. ¿Por qué es un error? En lugar de combatir el estatismo, este argumento lo legitima. Si los liberales aplican medidas populistas, la izquierda solo necesitará profundizarlas cuando llegue al poder. El Estado debe ser un árbitro fuerte. Algunos liberales justifican la intervención del Estado con el argumento de que éste debe fijar reglas claras y evitar abusos. Ejemplo, en muchos países la defensa de leyes antimonopolio se usa como excusa para regular sectores enteros. ¿Por qué es un error? La mejor manera de evitar monopolios no es con regulaciones, sino con más competencia. Las regulaciones suelen ser capturadas por los grandes actores del mercado y terminan beneficiando a las empresas que se supone que debían controlar. Hoy en día es difícil encontrar un gobierno que aplique un liberalismo puro sin ningún tipo de intervencionismo. Sin embargo, hay países que, comparativamente, mantienen una estructura económica más cercana a los principios del liberalismo clásico. Voy a citarte algunos casos para no extender mucho este podcast. Algunos ejemplos son: Singapur. Es uno de los países con mayor libertad económica, con impuestos bajos, un Estado pequeño y un comercio extremadamente abierto. No hay salario mínimo y la burocracia es mínima, lo que permite un crecimiento sostenido. Sin embargo, el gobierno sigue teniendo un papel importante en sectores estratégicos como la vivienda y el transporte público. Estonia. Ha reducido drásticamente la burocracia y es uno de los países con menos regulaciones para abrir negocios. Su sistema de impuestos es simple y de tasa fija. El Estado mantiene una intervención mínima en la economía, aunque sigue proporcionando servicios de bienestar básicos. Suiza. Tiene uno de los niveles de intervención estatal más bajos de Europa. La política fiscal es muy favorable para empresarios e inversionistas. Aunque tiene un sistema de bienestar, este está basado en la responsabilidad individual y la competencia privada. Incluso en estos países hay grados de intervención estatal. En la práctica, ningún país ha logrado eliminar completamente el intervencionismo, pero algunos han reducido al mínimo la carga regulatoria y fiscal. Las excusas para justificar el intervencionismo desde una postura liberal terminan debilitando la causa del libre mercado y fortaleciendo el estatismo. La historia demuestra que cada concesión al intervencionismo solo abre la puerta a más regulaciones y restricciones en el futuro. Para que el liberalismo clásico sea coherente, debe mantenerse firme en sus principios y no caer en la trampa de las medidas pragmáticas que terminan perpetuando el estatismo. Hasta aquí este informe. Visitando nuestro sitio web www.radioantorchas.com.ar vas a encontrar bibliografía que he utilizado para sostener este podcast. Si te gustó, dale like, compartilo, suscríbete y sé miembro de este canal. Nos vemos en el próximo programa. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.